Ahora los invito al estudio porque tenemos a nuestro primer invitado aquí. Se trata, bueno, si hablamos de la hipnosis, muchos han escuchado hablar de la hipnosis como, bueno, método para algo, como para que la gente quede en una especie de trance y a partir de allí, bueno, darle órdenes y que la gente lo haga. Lo hablábamos con el entrevistado antes de la pausa o antes de comenzar este bloque, de que muchas veces se ve el show, ¿no? La hipnosis como un show de cómo una persona queda en estado absolutamente ingobernable para sí misma y hace lo que otros le dicen, ¿no? El hipnotizador le dice y se transforma en una suerte de conejillo de indias con el que, bueno, mirá cómo lo hago reír, mirá cómo lo hago sentir dolor, mirá cómo lo seduzco a que haga tal o cual cosa. Bueno, pero más allá de ese aspecto un tanto superficial, al que por lo general estamos acostumbrados a ver cuando se habla de hipnosis, tiene un costado mucho más profundo, mucho más importante, bien interesante y vaya que sí da resultados positivos. Hablamos de la hipnoterapia, o sea, utilizar la hipnosis pero como terapia. Y por eso tenemos aquí en el estudio al señor Horacio Ruiz. Él es español, es la primera vez que llega a Uruguay, está dictando una serie de talleres y conferencias. Un gusto que esté en nuestro programa y bueno, bienvenido al Uruguay. Muchas gracias, muy amables. Usted está dando esta serie de cursos y talleres, ya tuvo lugar uno y próximamente vienen otros. ¿Qué es la hipnoterapia? Porque usted es hipnoterapeuta. Soy hipnoterapeuta y me ha encantado esa aclaración que has hecho, ¿no? Para distinguir la hipnosis de terapia al espectáculo. Explicado de una manera muy elemental, la hipnosis lo que nos permite, lo que busca, es colocarnos en el estado de conciencia más idóneo para que después la estrategia que tú utilices sea cognitiva conductual, en mi caso utilizo mucho la PNL, programación neurolingüística, de mejor resultado. Los estudios que se han hecho de metaanálisis para ver qué tipo de terapias son las más eficaces han demostrado que cualquier terapia que se realiza en un contexto hipnótico resulta más eficaz y más eficiente. Por lo tanto, es un estado amplificador de los recursos que tenemos para solucionar miedo, fobias, etcétera. Eso sería, a grandes rasgos y sintetizado, lo que es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis clásica y ericksoniana, cuya asociación española usted preside? La clásica quiere decir la típica hipnosis donde parece que el papel preponderante, la autoridad, el que realiza el fenómeno hipnótico es el hipnotizador. Mírame a los ojos, voy a hacer esto, ahora duermes. La hipnosis es un poco relacionada con la actitud que tiene el hipnotizador en el espectáculo. Y la ericksoniana es una hipnosis que pide constantemente la cooperación, la colaboración del paciente. No ordena, sino que sugiere, acompaña. Y un hipnoterapeuta con las técnicas ericksonianas tiene que tener la habilidad para saber qué tipo de sugestión, qué tipo de técnica le viene bien a la persona. Repito, la finalidad es la misma, colocar a la persona en el estado más idóneo para que la terapia que tú la vayas a hacer como profesional resulte más eficaz, le ayude a eliminar sus miedos, sus fobias. Esa es la diferencia que hay esencialmente. Es muy importante, ¿no? Porque el tema de los miedos y las fobias en esta sociedad moderna, en esta sociedad del siglo XXI, son como un satélite que está permanentemente merodeando y ululando en nuestro entorno. La posibilidad de manejarlo de esta forma, si se me permite, no sé si natural, porque en realidad usted no está ni aplicando medicina ni nada, de natural. Sí, es natural, lo has dicho muy bien, es natural, no se aplica medicina ni nada. Es muy importante, ¿no? Sí, sí. Digo, mucha gente se puede sentir atraída por este tema. Es que, vamos a ver, si tuviéramos que explicarlo para nuestros televidentes de una manera muy elemental, sí, digamos, nuestro cerebro se compara con un ordenador. Nuestra memoria, lo que tenemos experiencialmente y experimentalmente, todo lo que hemos vivido desde que nacemos, cómo nos programa la sociedad, la cultura, la escuela. Nuestra memoria sería como el disco duro del ordenador, que tiene un montón de programas. Muchas veces no tenemos programas buenos. Actuamos en función de esos programas, de lo que nos han dicho, de los valores, de la educación, de la moral, todo esto, y actuamos muy condicionados por el programa que tenemos. Y si ese programa tenemos miedos complejos, inseguridad, hemos vivido en un hogar disfuncional, tenemos traumas, falta de confianza en sí mismo, pues nosotros vamos a actuar. La PNL dice que todo lo que hacemos, el comportamiento que tenemos, tiene una determinada estructura. Pensamos de una manera, pensamos en imágenes, determinadas imágenes, eso suscita unas emociones y eso nos lleva a unos actos. Cuando las consecuencias de los actos finales no están acordes con nuestro propósito, con nuestra motivación,
vivimos inseguros, no tenemos calidad de vida, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? La PNL lo que nos enseña es que si una forma de pensar, sentir y actuar nos lleva a unas consecuencias que no son las apetecibles, las que necesitamos, nos enseña a conocer qué imágenes tenemos en la mente, qué programas tenemos. Eso va a actuar sobre las emociones y eso va a actuar sobre la conducta. Nos enseña a reprogramar. Entras en el disco duro del ordenador, formateas el disco duro y creas un nuevo programa. Eso sería explicado sencillamente y elementalmente. Claro, no es tan fácil. Teóricamente tendría que ser fácil, pero luego, claro, lo que está grabado en nuestra mente, hay muchas resistencias incluso a cambiar. Estamos programados por la educación, por las ideologías y por las experiencias particulares. Pero es eso, explicado para que todo el mundo pueda entender. El cerebro es un ordenador, un disco duro, la memoria y un programa. Si queremos cambiar nuestra vida, si queremos alcanzar metas, hay que formatear el disco duro, colocamos a la persona en el estado de conciencia más idóneo, conectamos con el programa, con el archivo, lo formateamos y creamos un programa nuevo, una nueva forma de pensar, por lo tanto una nueva forma de sentir y una nueva forma de actuar. Explicado de la manera más elemental, pero yo creo que coincide con la realidad. Ahora, usted hablaba del tema de los miedos y de las fobias, pero todavía podemos ir más a lo profundo, porque usted también habló de que esta hipnoterapia puede ser útil en pacientes que tienen enfermedades terminales. Curiosamente, esto sorprende mucho a la gente cuando lo sabe, en una de las áreas de la medicina, alopática, medicina digamos oficial, ¿no? Donde una de las áreas donde más se ha utilizado y se utiliza la hipnosis es en oncología, posoperatorio, efectos postraumáticos, pero en oncología es una de las áreas donde más se utiliza. Por ejemplo, el Hospital Monte Sinaí de Estados Unidos, en otros hospitales también, son pioneros de trabajar con los protocolos oficiales, quimioterapia, radioterapia, cirugía, operaciones y hipnosis, visualización en estado de hipnosis con unos efectos extraordinarios. La psiconeuroinmunología, que es una de las ramas de la medicina que tiene en cuenta en toda enfermedad la relación cuerpo-mente, pues es una de las avanzadas en utilizar la hipnosis porque se sabe que todo lo que afecta a la mente, todo lo que pensamos, que son imágenes, suscitan emociones y respuestas. Se han descubierto, las modernas neurociencias con aparatos muy sofisticados, que hay unas terminaciones nerviosas en el cerebro que van a parar al sistema inmune. Por lo tanto, ya científicamente se sabe que lo que piensas va a afectar negativa o positivamente. Eso explicaría, cuando hablamos de apariciones marianas, fe, creencias, que cuando has ido a ver a la Virgen, etcétera, te ha curado. Yo no voy a entrar en creencias ni en la fe, porque eso son cuestiones particulares que me infunden el mayor de los respetos. Pero a la luz de la hipnosis se sabe que es la sugestión. Tú crees que puedes curar, tú formas imágenes mentales que esa enfermedad está remitiendo, está curando, está sanando, eso actúa sobre el sistema inmune, demostrado científicamente, y potencia el proceso curativo. O sea, que todo eso que parece magia y tal, tiene una base científica, y es la hipnosis amplificador de recursos. Por favor, no entiendan que yo estoy vendiendo varitas mágicas ni panaceas, pero la motivación, la fe o sugestión, las imágenes que seamos capaces de formar aquí, va a actuar directamente sobre el sistema inmune. Y eso explica por qué hay gente que se cura con el poder de la mente. Y en hospitales, repito, en Monte Sinaí, en otros sitios, en España y en muchos sitios, se está utilizando la hipnosis como un coadyuvante. Además, la hipnosis, el trance hipnótico, es coadyuvante, es amplificador y no tiene efectos secundarios. Lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. Nada más. Uno puede pensar entonces, inferir de sus palabras, que todo este tema de la hipnoterapia, otras terapias, incluso el mundo médico, está bajo el paraguas del poder de la mente, del paciente o de la persona en cuestión. Sí, porque además incluso hay muchos tipos de medicina que en función de las creencias, de los paradigmas oficiales, pues aquellas ciencias o aquella parte de la psicología o de la medicina en general que no tienen en cuenta, por ejemplo, el inconsciente, que lo reduce todo a pura química, fármacos, etcétera, ¿no? Pues entonces no está utilizando. La misma psicología, parte de la psicología, pues hay parte de la psicología que no le convence la hipnosis, a pesar de que
en el mismo mundo científico de la psicología, pues la hipnosis es muy conocida, desde Charcot, desde Freud, nuestro premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal, etcétera, trabajan con la hipnosis, en preparación al parto también. Hay una rama de la medicina que lo tiene ahí apartado. ¿Por qué? Porque la hipnosis, aparte de todo lo que acabo de decir, no es menos cierto también que hay personas, y yo sé que yo llevo casi 40 años trabajando en estos menesteres y sé de lo que me hablo, ¿no? Y además corroborado por muchos científicos, con muchos psicólogos. Cuando una persona entra en trance, a veces entra en contenidos que oficialmente, científicamente no son válidos. Voy a poner unos ejemplos muy sencillitos. Imaginemos que una persona cuando entra en trance hipnótico, de repente se ve reviviendo el proceso fetal. Eso para la medicina oficial, para la ciencia en general, es imposible. Hay críticas de que es alentar falsos mitos, de que es una práctica iatrogénica. No, hay testimonios de personas que cuando están en trance hipnótico están reviviendo el proceso fetal y eso tiene un efecto curativo y sanador, porque hay muchos problemas de adulto que están ocasionados por ahí, un hijo no deseado, un hijo de una violación. Pero, ¿qué pasa cuando la persona da un salto más allá? Incluso sin buscarlo, tú estás haciendo una terapia normal, convencional, para una fobia o lo que sea, y de repente entras en una dimensión y la persona empieza a conectar y siente que está reviviendo una supuesta vida anterior. Claro, eso para la ciencia tampoco. Y también tiene un efecto luego liberador, porque a veces tú estás tratando con técnicas de psicología convencional, con hipnosis, intentando resolver un problema, una fobia, un miedo de la vida actual y no encuentras la causa, porque vamos a la infancia, qué es lo que pasó, si alguna vez me pegaron, me violaron... No, y de repente tu inconsciente te lleva a revivir una supuesta vida anterior donde ves pues cómo te violaron, cómo te maltrataron. Al margen de que eso sea históricamente cierto o no, lo importante es que si el inconsciente te da esa imagen y la experiencia es por algo, para que comprendas en el presente por qué te pasa, y eso es un efecto liberador. Pero más allá de estos enigmas inquietantes que se producen en trance hipnótico, es cuando una persona se da el fenómeno de la xenoglosia o xenografía. Xenoglosia, hablar un idioma extranjero para ti que no conoces, y una persona te empieza a hablar hasta en árabe. Yo, en todo caso, he publicado la escritura xenográfica, hasta escribe. O sea, que a veces la hipnosis abre las puertas del inconsciente y en el inconsciente hay más cosas de lo que la psicología oficial académica está dispuesta a aceptar. Tendríamos que andar un poco en la línea de Carl Gustav Jung para investigar el inconsciente, porque el inconsciente, como él decía, es la historia no escrita de la humanidad. Y ahí está nuestra alma, digamos. Yo le iba a decir, ingresaríamos en un terreno desconocido como la propia vida humana, porque todavía no acabamos de conocer bien al ser humano, no llegamos a comprender la existencia del universo, o sea que ingresaríamos, hablando de la psiquis, en un terreno en el que nos podemos encontrar con muchas sorpresas, con muchas cosas reveladoras para el mundo inclusive, ¿no? Entraríamos en una región donde a veces uno parece que se vuelve loco de los contenidos, pero según dicen los maestros que han logrado meterse en esas profundidades y salir indemnes, que es donde está la solución, donde está el origen, donde está la causa de todo, en el inconsciente. En psicología se representa muchas veces a la psique humana como un iceberg, que tiene 7 partes. Una parte que emerge fuera del agua es la parte consciente de lo que nosotros conocemos, pero 6 partes están sumergidas y no tenemos ni idea. Y cuando el inconsciente se mueve, y se provocan ahí terremotos, maremotos, el que está arriba, enfermedades, somatizaciones, locura, etc. Y muchas veces es el inconsciente que está intentando, porque está en su propia naturaleza, dar los contenidos de algo que está pasando dentro al consciente. Y el consciente, ¿qué es lo que hacemos? Porque no nos han educado, porque no nos han enseñado, mira para otro lado, se despista y compensa todos esos vacíos, esos traumas, esos miedos, esas angustias, pues con drogas, con alcohol, con la comida, con espectáculos, siempre mirando para afuera. Entonces, como decía, creo que era Machado, decía, el que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. Está muy bueno creo que eso. Sí, era Machado, creo que era el que lo decía, sí. Ruiz, mucha gente seguramente se siente atraída, sorprendida, con curiosidad de saber más de este tema, en lo que significa de pronto una mirada muy personalista, de conocerse más cada uno, de descubrir cosas nuevas. Hábleme de los talleres y de los cursos que va a dar acá en Maldonado.
que seguramente muchos lo van a ir a ver. Sí, el curso que vamos a hacer ahora es un taller, el curso de 6 días intensivo ya se ha hecho, pero el que vamos a hacer ahora es uno que lo hemos titulado Taller Intensivo de Regresiones y Usos Terapéuticos. Regresiones, cuando hablamos de regresiones, como he dicho antes, la gente ya piensa que son vidas pasadas, no necesariamente. Puede ser regresar a la adolescencia, puede ser a la etapa de la pubertad, a la infancia, cuando eras un bebé. Porque, repito, hay problemas actualmente que hay que buscar el origen en este pasado. Además, es hacer una especie de inventario de nuestras experiencias y ver qué es lo que hacemos con eso. Erickson decía, Milton Erickson, un gran psiquiatra norteamericano que es el pionero de la hipnosis ericksoniana, él decía que toda persona tiene a nivel de su mente inconsciente todos los recursos que necesitamos para modificar la experiencia y alcanzar los objetivos. O sea, que utilizado los contenidos del inconsciente para alcanzar tus objetivos. Jung también decía, en el inconsciente hay fuerzas que intentan curarnos, sanarnos, el inconsciente es nuestro amigo, nos aconseja, nos orienta. Ahí hablaríamos de un tema muy controvertido, los sueños premonitorios, mensajes que te da el inconsciente, y esas fuerzas para sanar, para curar, nosotros en el curso lo movemos en dos campos. El de, lo has dicho muy bien, autoconocimiento, porque hay gente que va al curso y dice, yo no quiero utilizar la hipnosis profesionalmente, pero como autoconocimiento. Y también herramientas para el profesional. Entonces lo que vamos a hacer en este taller empezamos el viernes, terminamos el domingo, es pues dar una serie de técnicas, de métodos para que las personas comiencen a practicar, comiencen a experimentar por sí mismos lo que es estar en hipnosis, que hay una perspectiva diferente y los recursos que tenemos para utilizarlos en el contexto que los necesitemos, podemos utilizarlos. Los talleres y los cursos yo intento siempre que sean muy prácticos, que la gente se lleve herramientas y que cuando, esta es una ambición mía, ¿no?, como terapeuta, que haya un antes y un después. Aunque sea elemental, ¿no? No estoy hablando de que uno salga convertido en un Buda, flotando. No, pero que haya un mojón de cambio. Hay algo, un antes y un después. Y a partir de ahí, bueno, lo que cada uno quiera hacer con ello, ¿no? ¿Dónde va a ser este taller, Ruiz? Pues va a ser aquí en Montevideo. ¿En Montevideo o Maldonado? No, bueno, es que es una zona en donde está el Hotel Bahamas, porque no... Ah, no sí, sé, acá no sé. Maldonado. Esto es Maldonado aquí. Departamento de Sí, Maldonado. pues ahí lo vamos a realizar este fin de semana. Bien. ¿Algún teléfono, alguna El dirección teléfono, de correo? está hablando con Óscar de Pazos, que es el alma mater de todo esto, que no ha querido entrar aquí. Dice, venga, tú solo por ahí. Y él tiene el teléfono y los datos. Y aquí también lo pueden llamar aquí a la Bien, perfecto. Sí, en la producción nuestra están los datos. Sí, le dan el teléfono, ¿no? Sí, es que yo no lo tengo. Los televidentes que estén interesados, bueno, se pueden comunicar con Canal 11 y en la producción les vamos a dar la información. Yo le quiero agradecer mucho por su visita a nuestro programa, desearle una buena estadía en Uruguay, que se lleve lindas experiencias, más allá de que me comentaba en lo previo, de que hay momentos que se tiene que poner a razonar de que no está en España, porque se siente muy a gusto aquí en Uruguay. Sí, me gustaría agradecer, ¿no?, a toda la gente aquí de Uruguay que me está recibiendo. La verdad, me están tratando como un hermano. Vengo aquí, el mismo idioma, tal, ¿no?, con la idiosincrasia de cada país, de cada cosa. Por supuesto. No, pero es el trato y es el cariño, ¿no? Uno dice, es de bien nacidos ser agradecidos, así es que yo agradezco a todos los uruguayos y uruguayas, y aunque no sean de Uruguay también que estén aquí, el trato, porque la verdad es que me están haciendo mucho más llevadero esto y muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que se sienta cómodo y seguramente va a haber mucha gente que se va a comunicar con usted, que va a asistir a este taller. Gracias, un placer conocerlo, Ruiz. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Les propongo hacer una pausa y en instantes estamos otra vez con ustedes. Tenemos mucho más hasta la 1 de la tarde.